Vale, pues buenos días a todos y primero muchas gracias por su presencia y también por el espacio para poder presentar este tema que en general es esta propuesta que se llama neologicismo estructuralista, que viene de una filósofa italiana que es Francesca Bocconi, que es la que está arriba a la izquierda, y el filósofo inglés que es Jack Woods, el que está a la derecha. Y pues bueno, ellos presentaron esta propuesta en el 2020 y pretenden amalgamar las ventajas centrales como tal de dos propuestas centrales en filosofía de las matemáticas. Una de ellas es el neologicismo, en especial el neologicismo de la escuela escocesa de Bob Hale y Crispin Wright, que vamos a tomar como el neologicismo clásico, y otro va a ser el estructuralismo, en especial el estructuralismo del realismo matemático, o también conocido como estructuralismo ante Rem, que es una propuesta de Shapiro. Y pues bueno, ellos pretenden amalgamar estas ventajas centrales de cada una de estas propuestas al mismo tiempo que van a costear o solventar pues sus costos más graves, ¿no? Por un lado, el neologicismo tiene que lidiar con el famoso problema de César, y por otro lado, el neologicismo el estructuralismo ante Rem tiene que lidiar con lo que se conoce como el problema de la identidad o el problema de los indiscernibles. Pero bueno, no voy a tratar la propuesta estructuralista como tal en esta plática, y más bien lo que pretendo hacer es hablar un poco de forma general sobre lo que se conoce como el problema de la conciliación semántico-epistémica en filosofía de las matemáticas, que vamos a poder ver de forma muy explícita en lo que se conoce como el dilema de Benacerraf, en un artículo que él publicó titulado Mathematical Truth en 1973. Y luego hay un problema en general que enfrenta el realismo matemático, que se conoce como el problema del acceso epistémico, y voy a hablar un poco de la tradición freudiana, cómo es que toda la tradición freudiana, es decir, el logicismo de Frege, el neologicismo de la escuela escocesa y esta reciente propuesta del neologicismo estructuralista, pues van a compartir esta misma respuesta al problema del acceso epistémico. Voy a hablar de forma muy general sobre este problema central que enfrenta la tradición neologicista, y luego después presentar esta nueva propuesta del neologicismo estructuralista y este giro que le introducen al neologicismo clásico, que es la introducción de la referencia arbitraria, ¿no? Y bueno, por último, algún tipo de conclusiones y aspectos relevantes, si es que queda tiempo, como la centralidad del problema de César, es decir, han habido ciertas críticas respecto a que tal vez el problema de César no constituye, digamos, como la objeción más profunda a esta propuesta neologicista, y también si queda un poco de tiempo sobre la analiticidad del principio de Hume. Entonces, de forma muy general, lo que va a estar guiando, la pregunta que va a estar guiando toda esta plática es, pues, ¿qué ventaja le da este giro estructuralista a su proyecto antecesor, o sea, el neologicismo clásico? Y si efectivamente va a ser mejor que el neologicismo anterior, o si solo va a ser una variedad de él, igualmente válida, en tanto que, pues, también va a responder al problema del acceso epistémico. Y pues bueno, de forma muy general y de manera preliminar, este dilema de Benacerraf aborda dos aspectos fundamentales sobre los objetos matemáticos. Una es una cuestión que tiene que ver o que ha tenido que ver durante toda la historia de la filosofía de las matemáticas, y es sobre la pregunta acerca de la existencia de estos objetos matemáticos, ¿no? Porque sabemos en general que los objetos matemáticos son objetos abstractos, y pues los objetos abstractos tienen esta característica que no dependen de relaciones causales ni de la experiencia, no los podemos ubicar en el espacio y el tiempo, entonces es un poco difícil saber de ellos, ¿no? Entonces existe esta pregunta sobre la ontología matemática, y por otro lado, una manera más contemporánea de abordar esta pregunta histórica es sobre la pregunta acerca del estatus semántico de estos enunciados matemáticos, es decir, cuál es la naturaleza de la verdad matemática y cómo se conocen las matemáticas. Ahora, en este artículo de Mathematical Truth, Benacerraf pues va a sugerir dos restricciones o dos condiciones que nos van a sugerir un serio problema para quienes nos comprometemos con la verdad y el conocimiento matemáticos, pues va a implicar dos relatos de la verdad matemática que van a estar motivados por preocupaciones pues profundamente distintas. Y aquí hay una
cita de Benacerraf, que dice que una va a ser la preocupación, the concern for having a homogeneous semantical theory in which semantics for the propositions of mathematics parallel the semantics for the rest of the language. Y la segunda condición o restricción va a ser the concern that the account of mathematical truth mesh with a reasonable epistemology. Entonces, a lo largo de todo su artículo, Benacerraf va a explicar las razones que tiene para hablar de estas dos preocupaciones profundamente distintas, y de manera muy general lo podemos esquematizar de esta manera, ¿no? P1 sería lo que se conoce como el postulado semántico, y dice que pues el lenguaje matemático comparte la semántica del lenguaje científico y natural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues el postulado semántico va a capturar la idea de que vamos a usar la misma estructura lógico-gramatical cuando hablamos de afirmaciones ordinarias o científicas, es decir, que van a involucrar objetos concretos, y cuando hablamos de afirmaciones matemáticas, que van a involucrar entidades abstractas, pero objetivas, las cuales vamos a poder cuantificar usando variables y constantes individuales, cuyo rango pues va a constituir estas entidades, ¿no? Ahora, del compromiso o del postulado semántico, se sigue cierto compromiso ontológico con estas entidades matemáticas, pero P2, o sea, el postulado ontológico, pues va a capturar el supuesto adicional de que estas entidades matemáticas son abstractas, ¿no? Al enunciar, por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética sobre la descomposición en factores de primos, o algún enunciado aritmético como que existe un número que es igual a 5 o que 2 más 2 es 4, pues estamos hablando de los números como objetos, ¿no? Y tratar a los números como objetos nos va a permitir en general establecer una base estable y un lenguaje común, pues para la construcción de teorías matemáticas, ¿no? Incluso, pues Frege consideraba a estos números como objetos abstractos precisamente por la forma en la que los vamos a usar en el lenguaje. Es decir, cuando hablamos sobre los números, vamos a aplicar artículos definidos, expresiones numéricas, donde el artículo definido como el o sun, pues nos va a servir para clasificarlo como un objeto, ¿no? O sea, el uso de descripciones definidas como el número uno va a desempeñar el papel lógico-gramatical de denotar a un objeto, a diferencia de un concepto, ¿no? Como en el caso de el rey de Francia, ¿no? Pues su uso en oraciones va a indicar la veracidad de la afirmación, que no va a ser el caso de los números, ¿no? Entonces, en suma, la condición semántica o C1, pues nos va a tratar de decir o va a apuntar hacia la idea de que los teoremas matemáticos pues representan un paradigma de conocimiento a priori sobre los cuales vamos a poder hacer nuevos cálculos y razonamientos que van a ser independientes de la experiencia y de relaciones causales, en contraste con la epistemología o con la restricción epistemológica que nos sugiere P3, ¿no? O sea, el postulado epistemológico nos va a sugerir o nos está diciendo que la verdad corresponde a hechos de experiencia. Entonces, nos sugiere que el conocimiento de la verdad pues se va a comprender mejor solo cuando se puede concebir fácilmente nuestra aprehensión de un objeto como fundada en la posibilidad de un aprendizaje ostensivo, o sea, de poder señalar al objeto, ¿no? Entonces, dado que los objetos matemáticos pues son abstractos e inobservables, pues no pueden ser dados en la experiencia ni individualizados por medios ostensivos, ¿no? De modo que C2, es decir, la condición epistemológica, nos va a decir que si no hay una conexión causal adecuada con los objetos matemáticos, pues entonces parecería imposible explicar cómo es que nuestras creencias matemáticas pues podrían estar justificadas, ¿no? Y de forma muy general la tensión se vuelve clara y nos está diciendo que la noción de verdad matemática va a estar estrechamente vinculada con la manera en la que vamos a entender la referencia de estos términos matemáticos, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener la condición semántica, que generalmente está vinculada al platonismo matemático, que como ya les comenté va a capturar cierta esencia de la práctica matemática, pero va a enfrentar el reto de desarrollar una explicación de los mecanismos que nos digan cómo es que nuestras creencias sobre estos objetos abstractos pueden reflejar también los hechos sobre ellas. Y por otro lado, bueno, este problema es al que me voy a referir de aquí en adelante como problema del acceso epistémico, y por otro lado tenemos pues la restricción epistemológica, que si bien nos va a proporcionar una explicación clara de justificación epistémica al exigir una referencia de corte causal o empírico para estas entidades, pues va también que enfrentar este reto de explicar de qué tratan entonces las matemáticas en ausencia de estos objetos abstractos y cómo es posible pues su notable aplicabilidad.
Entonces, de manera muy general, la pregunta que de hecho Frege va a estar tratando de responder a lo largo de todos los fundamentos de la aritmética es, y que enfrenta en general el realismo matemático, es cómo podemos referirnos tanto en el pensamiento como en el discurso a objetos abstractos. Y ahora la respuesta es bastante simple, pero muy bonita. Y Frege y todas estas corrientes sucesoras nos van a decir que, pues, el discurso matemático tal y como existe nos va a permitir entender y acceder epistémicamente a estos objetos matemáticos, ¿no? O sea, es decir, los términos numéricos van a poder referir, incluso aunque no se hubiera realizado alguna reducción lógica estricta, ¿no? Como en el caso del logicismo o del neologicismo. Ahora, de acuerdo con Frege, va a ser a partir del principio del contexto que vamos a poder adquirir un entendimiento de aquellas formas de enunciado que implican la referencia a lo abstracto y la cuantificación sobre lo abstracto y que nos van a servir para darnos los medios para pensar y referirnos a estos objetos, ¿no? En los fundamentos de la aritmética, en la sección 62, el principio del contexto nos va a decir que solo en el contexto de una proposición una palabra tiene significado. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de empezar definiendo qué es un número, vamos a empezar explicando cuándo es que son verdaderos los enunciados en los que aparecen estos términos numéricos singulares. Entonces, cuando establecemos una explicación adecuada de las condiciones de verdad de un rango apropiado de enunciados matemáticos verdaderos, entonces esta contemplación inteligente, por así decirlo, de estos enunciados constituye ya un pensamiento dirigido hacia estos objetos en cuestión. Y para aterrizarlo un poquito y que no suene tan abstracto, un ejemplo, una manera de aplicar el principio del contexto sería el siguiente, ¿no? En general, cuando usamos los números naturales, pues los usamos para contar cosas, ¿no? Como el enunciado de hay dos personas en esta mesa. En este caso estamos hablando del dos porque lo que queremos contar, en este caso, pues son personas, ¿no? Personas en esta mesa. Entonces, Frege nos va a decir que realmente lo que queremos decir cuando decimos que hay dos personas en esta mesa es que va a haber o hay algo X y hay algo Y en la mesa y para cualquier cosa en el mundo, si está en la mesa, entonces pues es X o es Y, ¿no? La idea general es que el significado de una expresión numérica no se va a fijar señalando ostensivamente un objeto llamado 2, sino que vamos a especificar las condiciones bajo las cuales es verdadera una oración en la que aparece, ¿no? Y esquemáticamente, pues lo podemos ver de esta manera. Si entendemos este punto, es decir, si entendemos el uso del principio del contexto, entonces vamos a poder saber que lo que estamos haciendo es analizando o descomponiendo como quirúrgicamente lo que son los números y analizando este tipo de enunciados que los involucran, en especial van a ser enunciados de la forma hay tantas cosas X como hay tantas cosas Y, es decir, como en el ejemplo anterior, hay tantas personas en esta mesa como sillas hay en esta mesa, es que vamos a poder corresponder uno a uno los objetos que caen bajo cierto concepto y los objetos que caen bajo otro concepto, de modo que vamos a poder tener acceso a la identidad de un número si, solo si hay una relación de correspondencia uno a uno entre los objetos que van a caer bajo un concepto F y los objetos que van a caer bajo un concepto G. Ahora, con estos elementos sobre la mesa ya podemos trazar de manera muy general pues el marco, ¿no? Del neologicismo. En especial, las tesis o la tesis neologicista es que busca mostrar que una parte significativa de la aritmética, en especial va a ser la aritmética de Peano de segundo orden, pues puede derivarse de un principio de abstracción, en este caso va a ser el principio de Hume junto a definiciones adecuadas. De forma muy general, el principio de Hume captura esta idea y nos va a decir que para todo concepto F, para todo concepto G, el número que le corresponde a este concepto F va a ser igual al número que le corresponde al concepto G, sí, solo sí hay una relación de correspondencia uno a uno entre los objetos que caen bajo F y los objetos que van a caer bajo G. Se podría decir que el lado izquierdo del bicondicional es una reconceptualización del lado derecho del bicondicional. El lado derecho del bicondicional nos va a dar las condiciones bajo las cuales se va a hacer verdadero el enunciado al compartir este mismo número de instancias, ¿no? Y de alguna manera este símbolo de número, el funtor del número que le corresponde a, va a ser implícitamente definitorio del número cardinal en esta propuesta, en estas propuestas neologicistas, ¿no? Ahora,
El resultado de la derivación del principio... Tiran las manos, así que los dedos. Sí. Pero creo que no puedo decir. Ok, voy a seguir. El resultado, como les decía, de la derivación del principio de Hume junto con una lógica adecuada de segundo orden es lo que se conoce hoy en día como el teorema de Frege, ¿no? Y nos va a decir que hay una traducción de la aritmética de Peano de segundo orden al lenguaje del principio de Hume que interpreta esta aritmética en el principio de Hume como modelo de estos axiomas. Es decir, y esto es importante mencionarlo, que se trata de una relación modelo teórica, ¿no? Es decir, dado un dominio, va a haber una pluralidad de sistemas que pueden modelar este dominio, pero no se trata, el proyecto neologicista, y es importante mencionarlo, no es una reducción definicional en el sentido fregiano original, ¿no? Pues justamente este es uno de los aspectos que les comentaba que son bastante relevantes. Esta cuestión sobre la naturaleza lógica de los principios de abstracción, en especial del principio de Hume, pues sigue siendo una cuestión que permanece abierta. Y aunque este es un problema que es filosóficamente relevante y muy interesante, pues no es el que estoy abordando el día de hoy. Lo importante a tomar en cuenta es que esta propuesta neologicista o esta tradición neologicista se va a enfrentar con lo que se conoce famosamente como el problema de César, y este problema de César nos va a decir que el principio de Hume no impide que términos arbitrarios como Julio César pues puedan ser considerados números, lo que va a dificultar fijar la referencia de los términos numéricos singulares. Ahora, este problema nos sugiere el hecho de que una definición adecuada de número debería de ser capaz de poder determinar estas condiciones de verdad de cualquier enunciado de identidad que involucre términos numéricos, ¿no? Eh, Incluso cuando se les compare con objetos radicalmente ajenos al dominio matemático, como en el caso de Julio César o de Inglaterra, ¿no? Entonces, formalmente, este problema nos sugiere que una buena definición de número debería de tener o debería de cumplir o debería de poder dar respuesta a lo que se conoce formalmente como la condición de César, ¿no? Y esto es algo que Dumet postuló, es decir, la condición de César nos va a decir que para fijar la referencia de un término singular T, una definición pues debe de poder determinar las condiciones de verdad de cualquier enunciado de la forma T es igual a T', donde T' pues puede provenir de dominios radicalmente distintos, como les comento, como el caso de Julio César. Ahora, a mí siempre me ha parecido un poco extraño este problema de Julio César y cabe preguntarse si una definición adecuada de número debería de incluir criterios que nos permitan determinar la verdad o la falsedad de enunciados como 2 es igual a Julio César. Hay ciertas autoras y en artículos recientes como Patricia Blanchet, por ejemplo, que nos van a decir que la referencia de los términos numéricos pues no debería de requerir que una teoría matemática proporcione criterios para decidir la verdad de enunciados de identidad entre objetos matemáticos y objetos radicalmente ajenos a la teoría, como el caso de Julio César o de Inglaterra, ¿no? Ahora, lo importante de esta parte es que la propuesta neologicista pues va a enfrentar como tal el reto de proporcionar un criterio de identidad que nos pueda permitir distinguir a estos objetos abstractos como los números de cualquier otro objeto y de reconocerlos unívocamente. Y pues el principio de Hume por sí solo no nos garantiza esa determinación categórica. Ahora, los neologicistas clásicos, es decir, los de la escuela escocesa, que son Bob Hale y Crispin Wright, proporcionaron una ontología formal de categorías, las cuales pues pretenden liberar al principio de Hume de interpretaciones ambiguas o de metafísicas erróneas, ¿no? En especial, la razón de por qué Hale y Wright desarrollan esta ontología formal reside en que buscan preservar ciertos criterios de Frege para una adecuada definición de número, en especial los criterios que Frege va a establecer en los fundamentos de la aritmética, en especial en la sección 74 en un pie de página, donde nos va a decir que para poder asegurar la referencia a objetos particulares necesitamos mostrar o requerimos demostrar en específico existencia y unicidad, ¿no? Entonces, la idea es que para Frege,
Sin estas condiciones de existencia y unicidad, pues el uso del término singular va a carecer de justificación semántica. Esto se puede traducir de una manera muy general con que nos enfrentamos a que toda teoría que postule cierto dominio de objetos debe de poder explicar cómo es que estos objetos son individuados, es decir, debe de poder ofrecer criterios que nos permitan determinar qué hace que un objeto sea el que es y no otro dentro de este dominio que estamos considerando. No obstante, diversos autores, entre ellos incluso Shapiro, van a coincidir en que no existe como tal este criterio de individuación absoluto y que tampoco va a ser claro que el neologicismo o la propuesta estructuralista pues tengan que estar obligados a proporcionar algo más fuerte que una axiomatización adecuada de las estructuras matemáticas relevantes, ¿no? Entonces, eh, es importante hablar de esto porque la propuesta neologicista estructuralista de Francesca Bocconi y Jack Woods, pues proponen esta solución no en el sentido metafísico, es decir, sobre la identidad de los objetos abstractos y el establecimiento de criterios para individuarlos, sino que más bien quieren ofrecer una solución semántica y pragmática y la cual pues va a sostener que al igual que estas propuestas antecesoras, como les comentaba, van a compartir la tradición freudiana y van a decir que la verdad de los enunciados aritméticos debería bastar para garantizar que se refieren a objetos. Esto, dentro de la tradición neologicista, se le denomina como la tesis de la prioridad sintáctica, ¿no? Que basta garantizar que se refieren, que la verdad de los enunciados aritméticos basta para garantizar que se refieren a estos objetos abstractos, ¿no? La diferencia radical o la diferencia importante entre la propuesta neologicista clásica y la propuesta estructuralista radica en que la propuesta estructuralista va a añadir rasgos centrales del estructuralismo en Terrem. En particular, va a agregar la idea de que la referencia de los términos singulares introducidos por los principios de abstracción, como en el caso del principio de Hume, pues se pueden interpretar de forma indeterminada de tal manera que van a abandonar gran parte de la visión metafísica neofreyana, es decir, de Bob Hale y Crispin Wright, según la cual, pues el principio de Hume puede individualizar perfectamente lo abstracto, ¿no? O sea, en general, este giro estructuralista nos está diciendo que no toda referencia, y más en matemáticas, debe de estar perfectamente individualizada por la teoría, sino que pueden haber casos en los que la elección del referente matemático va a ser epistemológicamente arbitrario, pero va a ser ontológicamente genuino, ¿no? Y este tipo no canónico de referencia nos va a permitir dar cuenta de forma más natural de cómo es que refieren los términos singulares introducidos por los principios de abstracción, pero no va a tener la carga asociada a la referencia canónica. Es decir, no va a ofrecer una garantía absoluta de que los términos singulares numéricos como 2 o como la raíz cuadrada de -1 refieran a un objeto único y bien determinado en todos los modelos o estructuras posibles, ¿no? Esto va a ser al contrario de los requisitos de unicidad y existencia de Frege y también de la propuesta neologicista clásica, ¿no? Y en particular va a ser el requisito de una individuación perfecta que se muestra bastante excesivo, pues la práctica matemática como tal nos va a ofrecer o va a operar de forma efectiva con cierta carga metafísica menor, ¿no? Y lo podemos ver con un ejemplo, ¿no? O sea, vamos a suponer que queremos razonar sobre un número primo arbitrario mayor que 100. Entonces, aún sin poder identificarlo explícitamente, vamos a poder derivar enunciados verdaderos como que su cuadrado no es divisible por ningún número primo menor que el mismo. Entonces, la idea es muy simple, o sea, la idea que subyace a este giro estructuralista es que nos va a permitir formar estas inferencias válidas sobre un objeto cuya identidad exacta desconocemos, mostrándonos cómo es que la aritmética puede operar eficazmente sobre términos que, aunque son sintácticamente singulares, son semánticamente arbitrarios, ¿no? Y esta propuesta pues va a preservar el realismo sin comprometerse con una ontología de objetos perfectamente individualizados como pues buscaban Frege o Haley Wright, ¿no? Ahora nada más quiero decir brevemente que de esta propuesta no se va a seguir, que cualquier estipulación de la forma sea A un F arbitrario resulte exitosamente en fijar un referente para A.
En ciertos casos límite, por ejemplo, como en el caso del problema de César, vamos a poder afirmar que un enunciado como Julio César es el número 5, pues es falso sin necesidad de resolver exhaustivamente las cuestiones de identidad numérica, ¿no? Y pues para concluir, una mejor manera que tenemos hoy en día de entender el realismo matemático es que el sentido en que aprendemos los objetos matemáticos consiste en que llegamos a conocer verdades matemáticas que los involucran, ¿no? La idea de que las afirmaciones matemáticas involucran objetos pues no es más que una idea que algunas de estas afirmaciones son verdaderas y que sus aparentes términos singulares son realmente términos singulares en el sentido de que pueden aparecer junto al signo de identidad en enunciados verdaderos o falsos y pueden ser reemplazados por variables ligadas de primer nivel en inferencias que preservan la verdad. Ahora, sobre la referencia matemática, eh, podemos concluir que un nombre, siguiendo la estrategia de Frege, pues un nombre refiere en virtud de desempeñar el rol adecuado dentro de una teoría, más que de referir de forma aislada, ¿no? Como se señaló antes. Ahora, la pregunta acerca de a qué objeto refieren estos términos matemáticos, pues se responde simplemente explicando cuáles enunciados de la teoría circundante que involucran ese término son verdaderos. Y respecto a César, pues parece que la cuestión de cómo distinguimos los objetos matemáticos de una teoría dada de objetos externos o ajenos a ella no es una pregunta cuya respuesta desempeña algún papel en un recuento exitoso de los fundamentos de dicha teoría ni de nuestro conocimiento de sus verdades. Ahora, para terminar, para cerrar, no sé cuánto tiempo, creo que ya, sí, para cerrar, lo que podemos aprender de Frege sobre su concepción del conocimiento y de la referencia a estos objetos matemáticos es en lo esencial y como les comentaba, algo bastante simple y bonito, ¿no? O sea, comprendemos los números y podemos referirnos a los números haciendo matemáticas, incluso en casos donde no está perfectamente determinada la referencia. Entonces, tal vez no esté todo resuelto, pero el camino, es decir, hacer matemáticas para entender qué son los números, sigue siendo el correcto. Y pues con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Damos paso a la siguiente